Presenta el siguiente programa Banco República. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República, a sola firma y sin demoras. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá, un espacio en el que compartimos información respecto a las empresas, los sectores productivos y cómo están distintos rubros de la economía en la voz de los empresarios. Hoy vamos a hablar de la industria nacional, de cómo están aquellos sectores hoy desarrollando su producción, cómo se encuentran las relaciones laborales en términos de empresas y trabajadores y qué desafíos tienen las empresas para enfrentarse a un Uruguay más abierto al mundo. Van a ser algunos de los temas que vamos a desarrollar con Alfredo Antía, que es presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Y también vamos a hablar del control de plagas a partir de la producción de insectos aquí en Uruguay, un desarrollo a cargo de la biofábrica, y vamos a hablar con su directora, la ingeniera agrónoma Soledad Delgado. Yo voy a tomar asiento y a recibir al primer entrevistado del día de hoy. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Alfredo Antía, que es presidente de la Cámara de Industrias. Bueno, Alfredo, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. ¿Qué tal, Tatiana? Un placer. Con mucho gusto estoy aquí una vez más. Bueno, una vez más, antes lo hicimos un poco para hablar del sector al cual tú te vinculas también, como director del laboratorio CEFA, y hoy con un rol súper desafiante, ¿no? Asumió el 2020, ¿no? La presidencia. Exactamente, el día 3 de diciembre, aún no hace un año. Un desafío lindo, súper motivante y asimismo muy cargado de responsabilidades, de actividades, de asuntos en los que la Cámara de Industrias de Uruguay está, digamos, metido, representando al sector privado, y esto genera, digamos, una responsabilidad máxima en mi persona que me obliga a estudiar, a ponerme al pie del cañón de asuntos que conocía quizás con la tangente del ojo, apenas visualizaba, y que ahora son foco de mi preocupación, porque digo, para ser buen interlocutor de los socios de la Cámara de Industrias del Uruguay, poder representar sus intereses, poder representar los intereses del empresariado nacional, ¿verdad? Y la visión de cómo las empresas se ubican en el escenario y en qué condiciones están de competir y de seguir adelante y de proyectarse al mañana. Es un conjunto muy grande de actividades y de puntos donde debemos estar presentes para lograr ese objetivo de servir a las empresas del Uruguay. Bien, bueno, ya vamos a hablar a propósito de la situación, ¿no? de las empresas, de la industria. Antes, yo lo voy a invitar a sanitizarse con los productos de Chamán Uruguay. Alfredo ya eligió de mango y le cuento a Alfredo que este es un sanitizante de manos con acción biocida que elimina el 99,9% de virus y bacterias, contiene dermoprotectores que evitan el resecamiento y el enrojecimiento de las manos provocados por el alcohol en gel tradicional. Contienen delicadas esencias frutales y herbales y los pueden adquirir en www.chamanuruguay.com.uy o al 2400 25 22. ¿Qué tal? Un placer, la Industria verdad. Uruguaya. Muchísimo gusto. Bien, bueno, y con un Mac Café de por medio vamos a comenzar esta entrevista. Alfredo, si tuviésemos que dibujar un esquema, trazar una especie de esquema o sacar una foto de la industria hoy. Yo sé que pido malabares porque hay muchos aspectos, ¿no? Allí, ¿no? Pero de repente sectores que hoy están pujantes, otros que no. ¿Qué podemos decir? Bueno, por cierto, estamos en un año en que venimos viendo la luz del túnel, la luz al final del túnel. Felizmente la recuperación sanitaria del país va de la mano también de una recuperación de la economía y de la gestión de las empresas industriales. Los números que nosotros tenemos son números alentadores. Obviamente no podemos compararnos con el año 2020 y aquí una convocatoria a la audiencia a que cuando lea números comparativos de producción, de exportaciones,
referenciados al año 2020 tienen esa diferencia grande de lo que fue el pozo que vivió la economía del Uruguay el año pasado. Entonces, lo que preferimos hacer es compararnos con el año 2019, es decir, con el año prepandemia, y entonces allí lo que vemos es un crecimiento de la producción industrial del entorno del 4%, y la verdad que es alentador porque nosotros tenemos que ir bastante para atrás para encontrar un año en que la industria creciese. Y eso hay que ver que a partir del año 2011, 2012, la industria nacional se empieza a estancar, muchos años de decrecimiento, pequeños pero de crecimiento acumulado, un pequeño crecimiento en el año 2017 y después una nueva caída que nos conduce al año 2020, proceso en el cual todo ese periodo prepandemia la industria se vio fuertemente zarandeada por razones de competitividad, por razones de mercado, por el hecho que es caro producir en el Uruguay, ¿verdad? Y es particularmente más caro para aquellas industrias que eran y que son intensivas en mano de obra. Entonces ahí es donde tuvimos claramente un problema. Las industrias más intensivas en capital fueron las que lograron posicionarse mejor en ese periodo. Y después vino el tobogán del año 2020 y ahora en el año 2021 una recuperación en B corta que refleja ese 4% de crecimiento del índice de volumen físico relacionado a 2019 y que podríamos decir que es general para la industria, pero claro, después hay que poner un poco la lupa y empezar a ver cuáles son los sectores que tironean para arriba y cuáles aún se encuentran más rezagados. ¿Y aquí qué vemos? Bueno, ¿cuáles tironean para arriba? Claramente el sector agroexportador. Estamos frente a una demanda importante del exterior, tanto en producto como en precio, felizmente. Tenemos un tironeo importante de toda la industria vinculada a la construcción. Hay que ver que Uruguay está asistiendo a la mayor obra de su historia, que es la de UPM, que se está construyendo en este momento, UPM 2, y no solo UPM 2, sino el Tren Central y las obras del Puerto de Montevideo, y otras obras, tanto públicas como privadas, que están marcando, digamos, una fuerza traccionadora de varios sectores industriales, y esto lo vemos con muy buenos ojos, y a eso le tenemos que agregar otra cosa, que la movilidad ahora la estamos viendo en la calle, ya con el auto nos trancamos en los mismos semáforos por el mismo rato. Esto habla de que la economía se empieza a mover, esa movilidad lleva a la gente a consumir, a que muchos servicios se abren, a que haya más gente trabajando, y eso moviliza la economía. Entonces, toda esa cadena agroalimentaria está funcionando mejor el sector automotriz en las exportaciones, plásticos, las preformas plásticas que se exportan, lo que es el sector farmacéuticos, químicos. Tenemos algunos sectores que todavía están demorados, por ejemplo, la fabricación de bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, pero eso es fruto de lo que decíamos, de la imposibilidad de realizar reuniones y fiestas, que ha incidido en la producción de pan, de harinas. Hay algunos sectores que todavía están lentos en la recuperación. Tenemos la expectativa de que la economía se vaya apalancando en este tiempo por venir, y por cierto que la apertura de fronteras abra la oportunidad a una temporada turística que el año pasado no la tuvimos y que significa un impulso importante para la economía en su conjunto y para la industria también, porque hay que ver que son muchos los visitantes que vienen y que consumen en el Uruguay, y esperamos con ansia ese momento. Y lo que derrama, ¿no? Porque hay mucha gente que no se hace una idea de lo que derrama, por ejemplo, en la industria de los eventos, que se hagan eventos a nivel de corte internacional, que los hoteles queden repletos, por ejemplo, que se juegue una final de campeonato, ¿no? Entonces eso da la foto, ¿no?, de la importancia para toda la industria, ¿no? Exacto, y ahí resaltamos el valor que tiene el país en lo que ha sido la conducción sanitaria, la posibilidad de haber vacunado rápidamente a la población y de salir de este momento tremendo que nos ha tocado vivir, y por cierto de confiar en que esto se sostenga en el tiempo y que estas olas que estamos viendo en Europa
bueno, no lleguen hasta aquí y que en todo caso la protección sanitaria de la población le permita al Uruguay tener esa diferencia. Por ahí va nuestra visión y nuestro optimismo en el tiempo por venir. Bien, bueno, vamos a hablar del porvenir de Uruguay. Entonces, en el próximo bloque de Empresarios de Acá, Alfredo, lo invito a que se quede. El diálogo es con Alfredo Antía, que es el presidente de la Cámara de Industrias de Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. En McDonald's cumplimos 30 años en Uruguay y queremos celebrarlo contigo, que hace años que festejás con nosotros. También contigo, que te gustan más las papas de los demás que las tuyas. Y con vos, que siempre te llevas unas papas de más para el camino. ¿Cómo no festejarlo con vos, que haces lo que sea por sacar un antojo? ¡Genio! También lo celebramos contigo, que nos dejás entrar a tu casa. ¡Bien jugado! Con vos, que estudiás cuando todos duermen. ¡Crack! Queremos celebrarlo contigo y tu celular. McDonald's, 30 años en Uruguay. Felices de celebrarlo contigo. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de Empresarios de Acá. El diálogo que mantenemos es con Alfredo Antía, que es presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Y estábamos hablando y dejamos puntos suspensivos para hablar un poco del porvenir de Uruguay, ¿no? Este presente y un poco qué esperar. Y entre los temas que hacen a las empresas, a la industria y a la economía, se plantean, por ejemplo, la necesidad de un Uruguay más abierto al mundo, ¿no? Desde muchos sectores. Hoy el tema es el posible TLC con China. ¿Cómo se ve desde la industria nacional, ¿no? Eso, ¿no? Porque a veces hay una especie de, bueno, de que puede haber un resquemor o no por cuidar la producción nacional, pero en términos de los empresarios, ¿qué se habla? Mire, el asunto es el siguiente. El presidente de la República hizo un planteo el día 7 de septiembre sobre este estudio de prefactibilidad con China. Esa noticia, si bien a nosotros no nos sorprendió porque Uruguay estaba buscando eso, ratifica una idea de que esto es una política de Estado que Uruguay viene persiguiendo desde los gobiernos anteriores, que eran de otro signo político, y que este gobierno ratifica. ¿Cuál es la posición de una gremial de empresas que visualiza que el Uruguay quiere ir en ese camino? Bueno, ver dónde están las oportunidades para que esas oportunidades sean las mejores posibles y ver dónde están las sensibilidades, los riesgos, las amenazas posibles para tratar de mitigarlas. Y como buenos compatriotas, como buenos orientales en esta tierra, digamos, entendiendo la realidad que vivimos y las oportunidades que el país está buscando, nosotros lo que hicimos fue hacer una mirada introspectiva a esa realidad, valorar que hay oportunidades para el desarrollo de muchos de nuestros socios industriales, particularmente los agroindustriales, con mucha potencialidad de crecimiento de la producción de alimentos, que es lo que China pretende venir a buscar al Uruguay. Y también, por cierto, tenemos una industria que produce para el mercado interno muchos bienes y también para el mercado exportador, fundamentalmente el mercado de referencia del Mercosur, que de algún modo tenemos que buscar en esta negociación con China los equilibrios para que tanto la oferta agroexportadora como esta producción de bienes industriales que se hace en el país, que genera empleo, que genera divisas, se sostenga y encuentre las posibilidades de desarrollo. Entonces, en ese sentido, ¿qué hicimos?
encontramos aquí en el barrio quizás a la mejor figura que podíamos traer para ayudarnos a visualizar esto y para explicarnos y para mostrarnos qué hizo él por su país. Se trata del economista Andrés Reboledo. Andrés Reboledo dirigió las negociaciones de Chile con China, con Alianza del Pacífico, con el Acuerdo Trans-Pacific y con muchos de los acuerdos que firmó su país, por ejemplo, con Europa, con Estados Unidos. Entonces, estamos trayendo un jugador que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia de haberlo vivido, para ayudarnos a ver dónde están esas potencialidades y dónde están los límites o las sensibilidades que nosotros tenemos que tratar de encontrar para que la mayor cantidad de uruguayos se vea beneficiado de lo que pueda hacer esto. Hemos tenido varias reuniones y ahora vamos a hacer una mirada introspectiva hacia dentro de la gremial, a los sectores que puedan ser los más favorecidos, aquellos que eventualmente pudieran ser más sensibles a una competencia de origen chino y a los sectores que podrían ser intermedios y sacar nuestras conclusiones. Y en paralelo, entonces al gobierno le tenemos que plantear otra cosa, y no como canje de esta situación, sino como un dato de la realidad. Un aporte. ¿Cuál es el aporte? Nosotros debemos mirarnos al espejo como país y reconocer dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades. ¿Y por dónde pasan nuestras fortalezas? Se relatan ahí en las que los chinos vienen a buscar acá al Uruguay. La potencial producción de alimentos. ¿Dónde están nuestras debilidades? Bueno, tenemos serios problemas de competitividad. Es pesada la producción en Uruguay porque es cargosa para el empresario, porque tenemos problemas en las relaciones laborales y tenemos rigideces, tenemos costos elevados de energía y de combustibles, tenemos un costo de la presencia del Estado que tenemos que tratar de reducir. Tenemos un problema educativo mayúsculo. Hay que ver que 6 de cada 10 chicos no terminan el liceo, y si uno sintoniza en fino y ve en los quintiles más bajos de la comunidad, el nivel de chicos que terminan el liceo es bajísimo, y nosotros tenemos que producir uruguayos para ese desafío enorme que es integrar al Uruguay al mundo. De todos esos temas queremos hablar con el gobierno, queremos hablar con la comunidad en su conjunto, queremos hablar con quienes fueron gobierno en el pasado, porque este es un tema que es sensible a la comunidad, que atraviesa a toda la sociedad y que es necesario corregir para que la producción uruguaya sea más competitiva y haya más oportunidades de desarrollo para el país. ¿Hay receptividad del gobierno de hablar con los empresarios, de recibir estas propuestas? Digo, el clima de conversación, digo, ¿cómo lo plantea? El clima es bueno, el clima es, digamos, de oír, de ser escuchados. Yo creo que acá lo importante es convencernos todos de que algunos pasos tenemos que dar, ¿verdad? En el tema de lo que son las relaciones laborales debemos construir armonía, debemos construir un punto de encuentro donde valoremos que no importa solo el trabajo de quienes tienen trabajo, que para tener más trabajo, es decir, para buscar oportunidades para los que hoy están en el desempleo, los que hoy están en la informalidad, que son muchos, tenemos que encontrar esas condiciones de competitividad que abran la posibilidad que Uruguay desarrolle otras líneas de producción, traiga inversiones al país, ¿verdad? Si uno mira las bondades, ¿no? Se para fuera del Uruguay, y Uruguay tiene muchísimas cosas para venir a invertir al país. La transparencia, la seguridad jurídica, sus características medioambientales, dan ganas de venir al Uruguay. Tenemos deberes en materia de relaciones laborales porque estamos cargados de rigideces, y esas rigideces las ve, por ejemplo, el World Economic Forum, que alguien dirá, bueno, pero ¿quiénes son? Bueno, son economistas de primer nivel en el mundo que establecen un índice de competitividad, y en el área laboral nos dan allá, al final del tacho, en el último lugar del ranking, con serias dificultades de competitividad. Y eso lo ven los inversores que quieren instalarse en algún lugar del mundo, y nosotros tenemos que encontrar ese punto de equilibrio, como yo decía, ese acuerdo, esa suerte de punto de encuentro donde trabajadores, empresarios, gobierno, encontremos las relaciones laborales que nos merecemos para darle oportunidades
a todos los uruguayos. Alfredo, allí mencionaba algo interesante, ¿no? Que es, bueno, justamente la visión de la rigidez de las relaciones laborales. Hace poco estaba Agustín Iturralde, que es el director del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo, y comentaba que a partir de un análisis exhaustivo que se han hecho de cómo proyectar a Uruguay, a un Uruguay próspero, el aspecto de la rigidez justamente de las relaciones laborales, marcado desde las licencias, de cómo se toman hasta las formas de contratación, en negociaciones salariales, que a veces los laudos benefician más a empresas grandes que a las chicas que no se adaptan, pero en su criterio, ¿no? También, como representante de muchos empresarios y como empresario, ¿qué aspecto de las relaciones laborales hoy pueden trancar una inversión en Uruguay? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos un régimen muy rígido, ¿verdad? Es decir, no existe, por ejemplo, en Uruguay una cosa que sí existe en el mundo, que es la llamada bolsa de horas. Es decir, hoy tengo que trabajar un rato más y de golpe mañana o pasado o la semana que viene menos, porque a la conveniencia de ese negocio, de esa línea de producción o de ese comercio, eso sirve, y se pasa una raya del tiempo que se termine, 1 mes, 2 meses, depende de los sectores, y bueno, las horas de más que se trabajaron se pagarán extras, ¿verdad? Pero ese mínimo margen de flexibilidad existe en el mundo y debiera existir acá. Y en materia de negociación colectiva, nosotros lo que nos planteamos es que no podemos seguir obligando a las empresas que integran una rama, que es el sistema de negociación Uruguay, la rama. Todas las empresas que están en esa rama deben pagar lo mismo, salarios y condiciones salariales, beneficios salariales. ¿Y eso qué implica? Que la decisión que se toma allí es obligatoria en todo el país para una empresa que tiene 1, 5, 10 o 1.500 empleados. Y eso es ridículo. Eso está afectando fundamentalmente a las empresas más chicas, que les genera salarios más altos porque se les obliga a pagar por encima de su productividad. Y esa ha sido una fuente de pérdida de empleo muy grande en el periodo prepandemia, en que veíamos que los salarios subían y el empleo bajaba. ¿Qué hacían los consejos de salarios de la época entre el 2015 y el 2020 decidiendo aumentos salariales mientras el empleo se perdía? Se perdieron en la industria en ese periodo 24.000 puestos industriales y en toda la economía 55.000 puestos. Tenemos que entender que cuando discutimos salarios y afectamos, digamos, a las empresas más pequeñas y a las medianas, con una presión salarial que esas empresas no pueden pagar, las estamos condenando a reducir las plantillas y muchas veces a pasarse a la informalidad. Y por otro lado, favoreciendo a empresas más grandes que van a tomar buena parte de ese mercado y además con otro agregado que hay que ponerlo sobre la mesa, que llegó la automatización, llegó la digitalización. Hay muchas cosas que hoy hacen las máquinas. Y justamente en las empresas más grandes es donde se puede dar más ese proceso por una naturaleza lógica, porque tienen masa crítica para poder incluir esas herramientas tecnológicas que sustituyen a la mano del hombre. Por eso es importantísimo discutir esto con una globalidad de competitividad, de oportunidades de empleo, de normativa regulatoria y del estado de ánimo. De ese estado de ánimo donde tenemos que tratar de encontrar el otro, digamos, la parte que sume a la relación y no el conflicto que lleva al extremo, como lo vimos en el puerto de Montevideo, que estuvimos tres días parados y el barco ese que se separa y se va sin poder bajar la mercadería que se necesitaba y sin llevarse la producción del Uruguay. Esas cosas no pueden ocurrir en el país. Tenemos que entender que acá se afecta el estado de ánimo, porque recién me preguntaba por la inversión, ¿qué puede condicionar la inversión? Esa imagen del barco que se retira del Uruguay porque no puede trabajar es una imagen que afecta al estado de ánimo, porque cuando el inversor viene no solo mira los aspectos que hacen a la jurídica, a la estabilidad, a la competitividad, mira también este aspecto de las relaciones laborales y de última la inversión sigue siendo, el momento de la inversión, una decisión anímica que está influida por todos estos valores, por todas estas cosas y que es importante resguardar, porque acá lo que está en juego es el empleo de los compatriotas. Bueno, son muchos los temas que me quedaron pendientes, así que Alfredo lo invito en otra oportunidad. Alfredo Antía, que es presidente de la Cámara de Industrias de Uruguay, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Sabemos que tiene una agenda súper apretada y se hizo un momentito para venir, así que se lo agradecemos. Gracias, Tatiana, un placer y un placer estar con tu audiencia.
Nosotros nos vamos a la pausa y vamos a hablar de tecnología. Bueno, pero no nos vamos sin antes agradecer por supuesto a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París y también me cuido en Malva, que abrió su sucursal aquí en Carrasco. Pausa y ya regresamos. El Centro de Estudios para el Desarrollo cumple 5 años y lo celebra en su cena anual el miércoles 10 de noviembre, reuniendo a los principales referentes políticos, sociales y empresariales del país. El evento contará con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como orador principal. Por más información, ingresá en ced.uy. CED, 5 años de compromiso con un Uruguay más libre, justo y próspero. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Acércate a conocer un espacio diferente. Urban Cat. Peluquería unisex. Te esperamos todos los días en el subsuelo de Nuevo Centro Shopping. Aprovecha el crédito express para pymes del Banco República. Si tu empresa ya tiene un año de antigüedad, podés pedir hasta $25.000 a sola firma y sin demoras. Lo recibís en un máximo de 48 horas y lo pagás hasta en 4 años. Además, podés cambiar maquinaria y vehículos utilitarios aprovechando la exoneración tributaria del leasing. Conoce más en bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá y agradecemos por supuesto a Samsung con toda la tecnología que nos provee para hacer este programa y para hacer esta conexión, porque ya tengo en línea en esta videollamada a la ingeniera agrónoma Soledad Delgado, que es directora de La Biofábrica. La Biofábrica, un emprendimiento que se dedica a criar masivamente insectos para el control biológico de plagas que afectan a la producción hortifrutícola. Así que vamos a conocer un poco más a propósito de esto. Soledad, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Bien, bueno, yo hice una introducción a propósito de lo que es la presentación de La Biofábrica, pero qué mejor que nos cuentes tú, bueno, cómo surge este emprendimiento. Bien, bueno, La Biofábrica es un emprendimiento nacional que se dedica a la investigación y la producción y comercialización de enemigos naturales, o sea, de insectos que son biocontroladores de insectos plaga, para utilizarlos en cultivos, como sustitución de los insecticidas químicos. Básicamente surge hace unos 4 años, porque los 3 socios trabajamos vinculados a lo que es entomología, o sea, trabajamos con insectos en Facultad de Agronomía. Nosotros somos ingenieros agrónomos, los 3, y trabajamos en los temas relacionados a protección de cultivos y de cultivos intensivos, que serían cultivos hortícolas, por ejemplo, cultivos de uso intensivo de mano de obra, por eso se les llama cultivos intensivos, en contraposición de cultivos
extensivos, como por ejemplo trigo, soja, cultivos más agrícolas. Y bien, bueno, nosotros trabajamos también mucho en vinculación con productores, acá en la zona sur del país y también un poco en la zona norte. Y bueno, y a raíz de eso, de ese tipo de trabajo que nosotros llevábamos a cabo, siempre teníamos también la inquietud de trabajar en alternativas de control que no fueran insecticidas químicos, ¿sí? Por lo que ya es de público conocimiento el impacto que tienen los insecticidas químicos, no solo en los ambientes, sino también en lo que son los consumidores de esos productos, ¿sí? De los alimentos. Básicamente pensando en eso, en el uso de insecticidas en alimentos. Y bueno, siempre nos interesó el tema de control biológico, lo estudiamos, y de ahí surgió la iniciativa de emprender en este sentido, viendo que hay una serie de insectos controladores biológicos que se dan naturalmente en los ambientes de acá de Uruguay, y que nosotros, investigando y desarrollando algunas técnicas desarrollando la tecnología asociada a poder criarlos masivamente, podíamos tomar esos insectos del ambiente, que son de acá, naturales uruguayos, y poder utilizarlos en los predios, ¿sí? Esto es una técnica que se utiliza en todo el mundo, no es nada nuevo, ni es nada innovador para nosotros. Lo que sí es, de hecho acá en Uruguay se utilizan controladores biológicos que se traen de otras partes del mundo. Nosotros lo que queríamos hacer era justamente utilizar esos insectos que eran tan interesantes y que ya estaban acá en Uruguay, ¿sí? Y hacerlo a nivel nacional, nosotros con los insectos de acá, desarrollar las técnicas para poder criarlos masivamente y poder aplicarlos en el campo en los momentos en los que eran necesarios. Bien, Soledad, y un poco cómo este desarrollo se plantea en términos de incorporación, ¿no? al mercado uruguayo y a los sistemas productivos que pueden requerir, ¿no? Estos servicios. Bien, bueno, nosotros estamos en una etapa muy, muy incipiente. Nosotros adquirimos un capital semilla ahora de innovadores biotecnológicos de ANI. Entonces estamos en el primer año de ejecución, donde nos estamos focalizando en lo que es la investigación. Y a partir del año que viene vamos a salir ya directamente con las ventas. Nosotros desde el año 2019, bueno, en realidad desde el año 2018, pasamos por una serie de pequeños proyectos acompañados por la Fundación Ricaldoni, con financiación de ANI, también apoyados por la incubadora KEM, que nos incuba ahora actualmente, donde hemos podido ir prevalidando y validando esta idea de negocio desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista comercial, lo que nos ha dado la viabilidad de lo que es poder desarrollar la tecnología necesaria para la cría masiva de estos insectos y a su vez poder validar que hay un mercado, como vos decís, que este mercado agrícola que en realidad está como muy ávido de que haya nuevas estrategias de control, que haya más diversidad, porque como te decía, hay algunas herramientas de control biológico que se traen de otros lados, y bueno, que haya diversidad y que sea de desarrollo nacional es algo que resulta siempre muy interesante. Particularmente porque como estamos hablando de insectos, o sea, de organismos vivos, todo lo que es la adaptación al lugar es algo muy importante que define la capacidad que tenga ese insecto de adaptarse a ese nuevo ambiente y que en definitiva redunda en la eficacia de la herramienta. Si el insecto se puede adaptar bien al ambiente, se reproduce, se alimenta de los insectos plaga de una manera mucho más fácil, y bueno, y esto es muy bueno para nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, respondiéndote, porque creo que no te contesté nada, en realidad nosotros, bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo? Nosotros pudimos instalar un pequeño laboratorio con el apoyo del Centro de Barrio Peñarol, con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, ¿sí? En el barrio Peñarol, y ahí, bueno, empezamos a investigar y a desarrollar lo que serían las técnicas para poder criar masivamente estos insectos, que nosotros ya los conocíamos del ambiente, y bueno, los trajimos. Básicamente nosotros empezamos a trabajar con un insecto que se llama comúnmente crisopa, ¿sí? Es un insecto pequeñito, que cuyas larvas se alimentan de varias plagas, entre ellas pulgones, que son insectos plaga muy importantes para cultivos hortícolas. Y nosotros, bueno, desarrollamos la tecnología para poder criarlos masivamente, los criamos masivamente, a su vez criamos masivamente un hospedero alternativo, que sería la presa, porque estos insectos son carnívoros, como quien dice, o sea, hay que criarles otro insecto para darles de comer. Y bueno, y todo eso lo logramos con mucho éxito. Y bueno, y como te decía, gracias a las validaciones que pudimos hacer, que pasar por esas etapas de validación técnica y comercial,
bueno, con mucho éxito también hemos logrado llegar al punto en el cual, bueno, ahora tenemos que escalar la producción, y bueno, y resolver, seguir con nuestros hitos que tenemos marcados, que por suerte nos viene yendo muy bien, para poder realmente escalar y pasar a la fase de, registrar este producto ante el Ministerio de Ganadería para que sea un producto comercializable y poder pasar a una escala de llevárselo a los productores y que los productores lo aplican en el campo. Y en términos de comercialización, digamos, de estos desarrollos, ya están en contacto con los productores, ¿cómo viene un poco esa gestión de la incorporación de la biofábrica en el mercado? Bueno, nosotros lo vemos con muy buenos ojos y hemos visto que hay realmente un interés de los productores de pasarse a este tipo de herramientas, de empezar a dejar de lado un poco lo que son las estrategias químicas y pasarse un poco a estrategias más amigables ambientalmente, ¿sí? Como puede ser, entre otras, el control biológico. Y bueno, y muchas veces esto les redunda en beneficios a los productores, ya sea por la diferenciación de los productos que pueden lograr, ¿sí? No es lo mismo un producto, pongamos por ejemplo un morrón que está producido con un esquema convencional donde hay muchas aplicaciones de insecticidas químicos, a un morrón que está producido bajo normas de producción integrada, donde ya estamos no solo usando control químico, sino también integrando otras estrategias de control, entre ellas control biológico, o ni hablar productores que directamente basan el control de plagas en sus invernaderos a herramientas de control biológico. Son productos realmente diferenciados que hay muchos mercados que se lo pagan eso a los productores, que en definitiva es lo que interesa. A su vez, que bueno, como sabrás también, es conocido por todos que hay una tendencia, no solo a nivel Uruguay, sino a nivel internacional, más que nada, a intentar que los alimentos básicamente se vayan produciendo de maneras más amigables con el medio ambiente, ¿sí? Esto implica, entre otras cosas, no solo el uso de este tipo de herramientas. Entonces, bueno, esto es una ola que a nivel internacional el control biológico y lo que es el mercado del control biológico de plagas, cultivos, es una cosa, es un mercado súper interesante y muy grande, donde ya hay países que son realmente punta en esto, en el desarrollo de herramientas. Pero bueno, esto está llegando lentamente, como siempre, las cosas demoran en llegar acá. Está llegando y realmente cada vez más los productores lo ven como algo viable, ¿sí? Y es una estrategia de control que no necesariamente tiene que ser tanto más cara, y eso, bueno, también depende de muchos factores, qué tan caro puede ser o no una herramienta de control biológico. Uno de nuestros diferenciales es que justamente al estar acá y no tener algunos riesgos o algunos costos asociados a traslados muy elevados, nosotros consideramos que esa puede ser un diferencial nuestro para competir, ¿sí? Ya que son insectos, como te digo, que están acá y que nosotros los desarrollamos acá. Pero bueno, y nosotros la verdad que con la experiencia que tuvimos en la validación comercial, donde tuvimos la oportunidad de salir a recorrer productores, mostrarles el producto, mostrarles los insectos, que los vieran comer, conversar con ellos, y realmente nos dio una alegría muy grande ver eso, que realmente la gente está muy dispuesta a empezar a integrar estas nuevas estrategias. Los que ya las conocen, sí, para tener una mayor amplitud de herramientas, y los que nunca la aplicaron, muy contentos de que estén disponibles, que haya más variedad y que sean de desarrollo nacional. Bien, Soledad Delgado, que es directora de la biofábrica, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá, y bueno, estaremos en contacto y atentos a todas las novedades de este desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Tatiana, y por supuesto que a las órdenes por cualquier cosa. Bien, amigos, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro. Presentó este programa Banco República. Aprovechá el crédito express para pymes del Banco República.
a sola firma y sin demoras. Conoce más en brow.com.uy.